Bendiciones con todos. Tema 27, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, cántico de liberación de David. Y utilizamos 2 Samuel capítulo 22. Recordemos que en el video anterior, los filisteos vieron que estaba débil el reino, que se estaba ya fragmentando en dos partes, que estaba dividiendo. Entonces, los filisteos tomaron la decisión de atacar nuevamente y ahora tenían varios gigantes allí. Varios gigantes, entonces David, confiando en el Señor, va y los enfrenta y tuvo problemas. Parece que ya han pasado los años, ya David no es el mismo guerrero cuando estaba joven, pero gracias a Dios ellos pueden librar la batalla, ellos le ganan la batalla y vencen a estos gigantes. Ahora, el rey David es un hombre muy agradecido con Dios, ¿sí? Es un músico que compone y le canta alabanzas al Señor. Y segundo de Samuel, este capítulo 22 es una alabanza que David canta al Señor en agradecimiento por haberlo liberado de ese ataque de estos filisteos y con algunos gigantes, ¿sí? Le canta una alabanza y veamos qué dice, qué dice esta alabanza. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había liberado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Es verdad, en toda esta trayectoria, ¿se acuerdan desde cuando estaba huyendo de Saúl, que lo perseguía de cueva en cueva? Jehová era su roca y su fortaleza. Él se sostuvo bajo la mano de Dios, que lo estuvo guardando en todo momento y mantuvo inalterable su fe, y por eso David sigue adelante porque confía en el Señor. Dice: Dios mío, fortaleza mía, en él invocaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación y mi refugio, ¿sí? Salvador mío, de violencia me libraste. ¿Cuántas veces no intentó matarle el rey Saúl? Un enorme ejército persiguiéndole, pero no pudo, porque David confiaba en ti y tú, Señor, estuviste allí acompañándole. Dice David: invoqué a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. David no solo era un hombre de alabanza, David era un hombre de oración. Conversaba continuamente con Dios, y en estos momentos de peligro siempre se mantuvo conversando con el Señor. Dice: me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Sí, insistimos, él estuvo muchas veces en peligro de muerte, hasta de su propio hijo Absalón, ¿se acuerdan? Que persiguió para quitarle la vida, y en su angustia, en sus tiempos de prueba, invocó al Señor y el Señor lo libró. Y es lo que debemos hacer nosotros también, porque tenemos pruebas, tenemos dificultades, pasamos por situaciones de que pensamos que nos vamos a morir, ¿sí? De diferentes índoles. Es cuando debemos acudir al Señor en oración, buscando su clemencia, buscando su protección, buscando que Él nos libre de esa situación que le estamos pasando, ¿sí? Ahora David dice: Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Dios escucha a todo aquel que va a su presencia, a todo el que busca conversar con Él a través de la oración. Dios escucha, ¿sí? Él escucha. Dice: la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó Él. Dios está indignado. Dios se puso bravo en esa época, indignado con Saúl, porque Saúl no obedeció su palabra. Y el pueblo pagó el precio por eso. Y hoy Dios también se está enojado
cómo está el mundo. Secuestros, asesinatos, muertes por todas partes, violencia por todas partes. Entonces eso no está bien. Eso hay que corregirlo. Por eso hay que buscar a Dios. Porque Dios hace temblar la tierra, como dice ahí, y hasta los cimientos de los cielos. ¿Sí? Porque Él es el Dios Todopoderoso. Dice, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas de los vientos. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se escondieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz. Mire, el poder de Dios obrando como Él quiere, castigando al malvado y bendiciendo al que obedece su palabra. ¿Sí? En ese tiempo todos aquellos que persiguieron a David, todos, inclusive su hijo, murieron. Todos los que tramaron en contra de David pagaron el precio, porque el Dios Todopoderoso, ¿sí?, que juzga con rectitud, hizo que pagaran. ¿Sí? Hizo que pagaran porque Dios apoyaba a David, porque David era un hombre fiel a él, un hombre obediente. Y asimismo quiere apoyarnos a cada uno de nosotros cuando aprendamos a ser valientes, obedientes a su palabra. ¿Sí? Dios nos va a apoyar. Dice David, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Mírese cuando se enfrentó a ese gigante, al Goliat. Goliat hacía temblar a todo el ejército de Israel. Y David, un muchacho que no tenía experiencia todavía en las batallas, en las guerras, pudo librarlo, porque le dijo el nombre de Jehová de los ejércitos. El Señor lo libró. Lo libró. Cuando Saúl lo perseguía para matarle, no iba solo, llevaba 2.000, 3.000 hombres escogidos del ejército. Imagínense. Entonces, poderosos enemigos, como vimos en el video anterior, nuevamente varios gigantes de los filisteos fueron a tratar de matar a David. Pero Dios le libró. Como Dios quiere librar a cada uno de nosotros cuando atendamos su voz, cuando atendamos su palabra. Este es el testimonio importante. Por supuesto que hubo preocupación, hubo angustia, hubo nuestra reacción humana de chútica. Me llegó mi hora, ¿no? Pero por encima de eso estaba la confianza y sabía que Dios le iba a librar, y así lo hizo. Y dice el versículo, por ejemplo, 20, dice, me sacó a un lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Mire, Dios le llevó a un lugar porque le agradó. ¿Cuándo agradamos al Señor? ¿Cuándo? Cuando hacemos bien las cosas, cuando obedecemos su palabra, cuando la honramos, cuando nos dejamos guiar de ella, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Y David lo está haciendo, y Dios lo saca a un lugar, dice, espacioso, y lo libró. ¿Sí? Porque le agradó. Se agradó Dios de David. Ahora, preguntémonos si Dios está agradado de nuestra vida, de nuestra actitud, de lo que hacemos. ¿Será que estamos haciendo cosas para agradar a Dios, para buscar a Dios de todo corazón? ¿Será? ¿O estamos haciendo maldades que Dios está airado, está bravo, está triste? Dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Sí, Dios recompensó a David, le dio un reino, uno de los más grandes reinos de Israel, le dio riquezas, le dio el triunfo sobre sus enemigos, como hemos estado hablando, aún de gigantes, esos filisteos que nadie los podía derrotar. Él los derrotó. Él los derrotó. Sí, porque Dios vio la limpieza de sus manos, porque vio que había integridad en el rey David.
Si queremos que Dios nos ayude, si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que ser puros de corazón, limpios de corazón, manos limpias para ser recompensados, como dice David. Miren lo que dice David en el versículo 22. Yo he guardado los caminos de Jehová y no me apartaré impíamente de mi Dios. Mire, David se guardó, cumplió los mandamientos, no se apartó nunca del Señor. ¿Sí? No me aparté tras el pecado, dice impíamente. Ahora, ¿cómo vemos hoy en la actualidad cómo personas confiesan a Cristo como Salvador? Cómo personas participan aún de los ministerios en las iglesias y con facilidad se apartan hoy. Con facilidad se apartan dejando una secuela, dejando un mal testimonio. Pero aquí dice, no me he apartado, no me voy a apartar, seguiré fiel al Señor. Y eso debe ser la reacción de cada cristiano. Aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, no debemos apartarnos del Señor. Debemos confiar en Él. Debemos seguir confiando en Él porque Él nos va a librar del enemigo. Él nos va a bendecir, Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. David dice, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Mire, David buscó cumplir su palabra, la palabra de Dios. Sí, eso lo ayudó mucho. Pero hoy día hay mucha pereza para leer la palabra. Los cristianos no leen la palabra, ¿sí? Por eso con facilidad se apartan. David dice, yo no me he apartado de tus estatutos. Siempre los tengo presentes, siempre busco ponerlos en práctica, ¿sí? Y dice David, me he guardado de mi maldad. Me he guardado, ¿sí? Ha evitado a toda costa hacer cosas malas, ¿sí? Mire el cántico que está David, el cántico de acción de gracias por haberle librado, ¿sí? Está reconociendo la grandeza de Dios y de alguna manera también haciendo ver que Él se ha mantenido fiel a la palabra. El versículo 25 dice, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Si Dios lo recompensó, no ha permitido hasta el momento que nadie le derroque y ¿sí? Que nadie, ni su hijo, ni nadie, porque él ha confiado en el Señor. El Señor le ha recompensado, ¿sí? Mire, lo convierte en el rey de Israel, el más grande de los reyes de Israel. Y era un muchacho que cuando Dios mandó a Samuel a la casa de Isaí para ungir al próximo rey, ni siquiera lo habían invitado. Estaba cuidando las ovejas de la familia, pero él era el que Dios había escogido, ¿sí? Porque sabía que había grandes cosas en su corazón. Dice más adelante, tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Sí, la Biblia, esto de la luz, desde la creación, desde el principio, habla mucho de la luz, de la fuente de la luz, cómo Jesucristo es la luz, cómo nosotros tenemos que ser la luz del mundo, cómo en el cielo, en la vida eterna, Dios no va a haber necesidad de luz eléctrica porque la gloria de Dios va a iluminar todo, ¿sí? Y Jesús es la lumbrera. Entonces, Dios está alumbrando las tinieblas de David, está dándole sabiduría y conocimiento para con el enemigo, ¿sí? Y dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. No hubo ejército de los enemigos que sacara huyendo a David. Los desbarató a todos,
porque Dios estaba con él, Dios le estuvo acompañando. Y todo lo dice David de esto en este cántico, agradeciéndole a Dios por las maravillas que ha hecho. Y le exalta y dice, en cuanto a Dios, perfecto en su camino. Dios es perfecto en su camino, eso es verdad. Y su palabra acrisolada. Su palabra, oiga, lo mejor que Dios ha dejado al ser humano es su palabra. Inspiró al Espíritu Santo para que hombres y mujeres escribieran esa palabra y hoy la tengamos en un solo tomo llamado la Biblia. Y podamos leer estas historias, podamos leer las promesas que Dios tiene para nosotros y podamos regocijarnos en eso, ¿sí? Dice también David, Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Sí, la verdadera fuerza es verdad. La verdadera fuerza viene de Dios, del poder de Dios, ¿sí? Porque nuestra fuerza física es como nada, ¿no? Cuando estamos jóvenes tal vez creemos que tenemos fuerza para conquistar de todo, pero pasan los años, comenzamos a envejecer y ya se van terminando esas fuerzas. Pero las fuerzas que vienen del Señor, las fuerzas espirituales, esas no se agotan nunca. Más bien se van renovando cada día, como dice la misma palabra. Insiste David en eso, ¿no? Y sigue agradeciendo a Dios. Sí, agradeciendo a Dios por las maravillas que está haciendo en favor de David. David es un hombre agradecido, un hombre que alaba al Señor, un hombre que deja que el Señor haga todo, ¿sí? Bueno, y le recomendamos que usted medite en esta alabanza que es muy larga. No podemos hablar de todo aquí en este video, no tenemos mucho espacio, pero aquí nos da una tremenda enseñanza de cómo agradecer, de cómo alabar a Dios. Y David da el testimonio de cómo Dios le ha engrandecido, de cómo Dios le ha protegido, de cómo Dios le ha prometido la salvación, de cómo Dios le prometió que de su descendencia nacería el ungido. Sí. Por eso dice, Él salva gloriosamente a su reino y usa de misericordia para con su ungido, y a David y a su descendencia para siempre. ¿Sí? Y qué maravilloso que la descendencia de David, por ser un buen hombre, un buen rey, por tener un corazón para amar a Dios, para adorar a Dios, de su descendencia nace el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Qué testimonio tan maravilloso, ¿me entiendes? Ahora yo me pregunto al ver esto, ¿cuántas cosas maravillosas haría Dios en cada familia, en sus hijos, en sus descendientes, si le buscáramos de todo corazón, si obedeciéramos su palabra, ¿sí? Cuántas cosas, cuántos logros maravillosos se consiguieran en este mundo. Pero a veces no conseguimos nada porque hemos negado la palabra, nos hemos apartado de los caminos del Señor. Entonces, usted que está escuchando esta palabra ha de decir, no, yo no quiero apartarme del Señor, yo quiero ser parte de la familia del Señor, yo quiero ser bendecido como David, yo quiero ser protegido como David, yo quiero ser ungido como David, yo quiero ser un guerrero como David, entre otras cosas. Entonces, si usted quiere ser de ese grupo que el Señor protege, que el Señor cuida, aquí le presentamos la oración de fe, que es el primer paso que hay que dar para venir a los pies del Señor, que dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Usted hizo la oración. Maravilloso. Ahora
medite en esta palabra que la tenemos hoy en nuestras manos. Medite, vuelva a meditar. Pida la ayuda del Espíritu Santo para poderla aplicar y después predicar. Converse con el Señor a través de la oración. Alabe así como David alababa al Señor. Y venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, no queda más que darte gracias por tu palabra, Señor, que cada día nos enseña, ¿sí? En estos días nos está enseñando sobre David, un hombre que a pesar de sus errores humanos, es un hombre que sigue confiando, que sigue alabando en ti, que sigue honrando tu nombre, y tú por eso le bendices en gran manera, Señor. Padre, que nosotros aprendamos estas lecciones importantes, Señor, y te busquemos de todo corazón. Que tu Espíritu Santo nos ayude en esta tarea de buscarte, de obedecer tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo se derrame una porción más en la iglesia, en la familia y en todo aquel que busca obedecer tu palabra, Señor. Nosotros te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros para que otros también conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.